Vamos a leer hasta el verso 24. En el nombre de Jesús dice así: Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y concedía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Dando gloria a Dios, pueden estar cómodos. Bueno, nuestro pastor envía excusas. No pudo estar con nosotros hoy porque tenía un compromiso personal, y pues gloria a Dios me ha correspondido esta parte. Y vamos a hablar con la ayuda del Señor sobre un tema que ha estado afectando o afligiendo la labor de las directivas durante el último año, digámoslo así, y que esperamos que en este nuevo año que arranca se pueda mirar de una manera diferente, se pueda trabajar de un modo distinto. Amén. Todos hemos tenido ese deseo en el corazón de servir a Dios. Desde que nos convertimos, los que entendimos de dónde nos trajo el Señor y qué es ese favor tan grande que Dios nos ha hecho, siempre tuvimos en nuestro corazón el deseo de hacer algo para Él. Amén. Y a algunos y a muchos, Dios nos ha llamado de forma especial para hacer una tarea específica, nombrada. El hecho de nombrar un cargo, de hacerle un llamado a una persona y darle una función específica, implica precisamente eso, el deseo de que esa persona cumpla esa función. Bien, hemos leído sobre un pasaje muy conocido que tiene por título: Saúl desobedece y es desechado. Entonces yo creo que ustedes, que son versados también, entienden que hoy vamos a hablar sobre la sujeción, sobre el ser obedientes los unos con los otros, como el Señor nos ha mandado. Y esto porque estamos trabajando con miras de que pasemos al plano espiritual, de que dejemos de estar obrando según nuestra perspectiva y por nuestras propias fuerzas y según nos provoque a nosotros mismos, para obedecer el Espíritu. Si ustedes no lo han notado, ese ha sido el espíritu del pastor este año: enseñarnos que debemos buscar de lo espiritual y que debemos dejarnos guiar por lo espiritual, y que lo espiritual finalmente someterá lo carnal.
¿cierto? Ese ha sido el espíritu. Y ya ahora que inicia mañana el mes de empalme, el mes de diciembre, es el mes de empalme. Las directivas que van saliendo deben entregarle a los directivos que retomarán en enero. Y así vamos continuando con este servicio. La obediencia del servidor es el reconocimiento al lugar que Dios le ha dado. Vamos a leer el verso 17, dice así: y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, pregunta, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Saúl era un hombre sin ninguna fama. Una vez se le perdieron a su padre unas asnas y salió él en busca de esas asnas, y en el proyecto de encontrar esas asnas se dio a la tarea de ir donde el vidente, según él, para que el vidente le dijera dónde estaban las asnas. Pero Dios tenía un propósito. Y cuando Saúl llegó donde el vidente, ya todo estaba preparado. Y el vidente ya sabía que Saúl vendría y a qué vendría. Y hasta le habían guardado una porción especial de comida, la porción del rey, la espaldilla. Y Saúl creía que el vidente le iba a decir, mira, las asnas están perdidas, están por tal parte, ve que ya las vas a encontrar. Pero Saúl se encuentra con una noticia diferente. Desde la entrada, Samuel lo descartó y le dijo, las asnas ya las encontraron, pero usted está aquí porque Jehová lo ha escogido para entregarle todo y hacerlo príncipe sobre su pueblo. Y a nosotros nos ha pasado de la misma manera. Y en esta predicación quiero incluir a todos los servidores. No voy a predicarle solamente al presidente, al vicepresidente, sino que si usted es vocal, si usted es auxiliar, si ha servido, si quiere servir en un cargo, yo le ruego que me preste atención. Voy a hablar pausadamente y vamos a tratar de reflexionar sobre este tema. La obediencia es la mejor manera de reconocerle a Dios que Él nos tomó de un lugar en el que no merecíamos nada y nos ha puesto en un lugar privilegiado. Es decir, que el día que el Señor me llamó por los labios del hermano Israel Mancilla, más o menos por donde está la hermana Piedad Ceballos, yo iba saliendo y el hermano Israel me dice, venga, a usted le interesa servir con nosotros en la puerta. Yo en mi corazón sentí que de ninguna forma yo merecía un privilegio tan grande de recibir en la puerta a la iglesia del Señor. Aquí hay hermanos de 25 años, de 30 años, de 40 años caminando con Cristo. Y yo tenía un año de reconciliado, de haberme ido al mundo y de haber hecho y deshecho, y de haber tenido que encontrarme con el Señor nuevamente y conocer su misericordia. Y el hermano Israel me dice, venga, sirva con nosotros. Y a mí me pareció eso lo más honroso que yo pudiera llegar a ser. Y así lo hemos considerado siempre, ¿cierto? Y si de ahí Dios me llamó para que sirviera como secretario de logística, pues aún mayor fue la honra que yo sentí en mi corazón. Qué privilegio uno poder ser parte de una directiva. Qué privilegio uno venir a la asamblea administrativa el último lunes de cada mes y que la voz de uno sea tomada en cuenta. Y uno pueda pararse y decir, no me parece, o sí me parece, o hagamos esto, o hagamos lo otro. Para mí era un gran privilegio. Pero a Saúl, que lo llamó Dios de allá, de estar buscando asnas,
no le pareció importante el llamado que Dios le hizo. Y por eso la reconvención de Samuel empieza así: Saúl, aunque eras pequeño a tus ojos, ¿cierto? Así lo leímos. Aunque tú eras pequeño a tus ojos. O sea, es decir que Saúl se consideraba como cualquiera de nosotros, indigno del privilegio. No ha sido hecho jefe de las tribus de Israel. Es decir, hermanos, que la sujeción demuestra que en verdad para mí es honroso el cargo que me han dado. ¿Por qué? Porque si a mí me nombran secretario, bueno, inicié como auxiliar, si a mí me nombran auxiliar de logística y yo me siento realmente privilegiado de ser auxiliar de logística y siento que eso es demasiado para mí, entonces muy difícilmente yo me voy a sentir en posición de enfrentar a mi presidente o de enfrentar al secretario o de decirles, no sé, de desechar sus órdenes, ¿cierto? Y a Saúl, que lo tomaron de detrás de las asnas, de estar buscando asnas, Dios le dio una misión y le dijo, ve y haz esto. Y Saúl no lo hizo. No lo hizo como Dios se lo encargó. La mejor manera de honrar a Dios por lo que Él nos ha llamado a hacer es hacer nuestra labor. Es decir, que si yo me siento honrado de ser secretario de logística, entonces tengo que ser el secretario de logística. Y tengo que fungir, tengo que hacer lo que Dios me llamó a hacer, porque eso demuestra que hay gratitud en mí hacia Dios que me llama. ¿Cierto? Pero si Dios me llama como secretario y a mí me cae mal el presidente, y entonces yo me quiero sentir presidente, entonces yo no le estoy diciendo a Dios que Él me honró a mí haciéndome secretario, sino más bien le estoy diciendo que Él me menospreció, que mejor me hubiera tenido para presidente, que por qué me trata tan mal y me pone de secretario. ¿Cierto? Eso le estoy diciendo yo a Dios, cuando no hago mi función, sino que quiero ir más allá de donde Dios me puso. Cuando Dios llama a un tesorero y le entrega una responsabilidad tan bonita, tan grande como llevar las finanzas de un comité, eso es una responsabilidad hermosa, ¿cierto, hermana Gladys? De un carácter, o sea, se llama a la persona a la tesorería considerando un carácter especial. Es más difícil nombrar un tesorero que nombrar un presidente, para que ustedes lo vayan sabiendo. Y hace unos días tuvimos una reunión con los tesoreros y encontramos la sorpresa de que había algunos que no sabían qué era ser tesoreros, ya acabando el año. Y otros ni siquiera tenían un solo registro de lo que habían hecho en todo el año. Y otros ni siquiera tenían el dinero o sabían qué pasó con el dinero, o quién tenía el dinero, o cómo entró, o cómo salió. Complicado, porque Dios te llamó a la tesorería y Dios te escogió de allá de estar buscando asnas y dijo, tú eres el tesorero, y te honró, te puso un cargo, te puso en un lugar especial. Y tú tomaste lo que Dios te dio y dijiste, esto es desechable. Si yo quiero, soy tesorero, y si no, no. Y si me dan tiempo, lo hago, y si no, no. Pero cuando estábamos orando y pidiéndole al Señor que nos diera la oportunidad, que nos tuvieran en cuenta, no era ese el sentir que demostrábamos, ¿cierto? Y a la hora de hacer los cultos y de ocupar estas bonitas sillas, nos sentábamos y sacábamos pecho, ¿cierto? Y a la hora de dar una orden y decir, vayan, hagan, y ustedes hagan aquello o lo otro, con mucho gusto lo hacíamos. Pero ¿dónde está el encargo que Dios te dio? ¿Cierto? ¿Dónde está la confianza que Dios puso en ti como tesorero o como secretario?
Porque también hay secretarios que aquí no los vimos. La reunión que se hace cada mes es una reunión en que como mínimo debe estar el secretario y debe estar el presidente. Porque lo que se espera es que el secretario presente el plan de trabajo. Porque es una de las funciones de la secretaría. Y aquí no se hacen estas cosas. Es decir que para nosotros los cargos han pasado a ser una cosa subjetiva, una cosa sin importancia, una cosa relativa. Yo lo hago si puedo, si me queda tiempo, ¿cierto? Pero Dios no lo ve así. Para Dios es importante la obediencia. Créalo, dígame. Para Dios es muy importante la obediencia. Y la obediencia inicia en reconocer de dónde me tomó el Señor y a dónde es que Él me ha puesto. Y si me puso como vocal, eso es lo que yo soy, un vocal. Mire este vaso, hermano. Es un vaso, ¿cierto? Por mucho que el vaso diga que él es micrófono, ¿será micrófono? Es un vaso. Y si este micrófono dice yo soy vaso, ¿se convertirá en vaso? Es un micrófono. Y si el Señor dijo que el hermano Gabriel es el tesorero del otro año, por mucho que él intente, no será secretario. Y si la hermana Luz es la secretaria del 2018, por mucho que ella quiera, no será tesorera. Porque lo que Dios dice, así es. Y si Dios dijo que tú eres el presidente, tú eres el presidente. Y significa que las funciones presidenciales las tienes que hacer tú. Las tienes que hacer tú. Porque si no es desobediencia a lo que Dios te ha encargado. Y hay presidentes que no, hágalo usted, vaya usted, preséntese usted, haga esto. No. Y más cuando se trata de dar la cara, ¿cierto? De decir, hay esta situación, este problema, esta dificultad. Aquí estoy yo soy el presidente. Y por más que yo quiera llegar a ser pastor, no seré pastor si Dios no dice usted es el pastor. ¿Y qué tal que yo me sienta tan honrado de ser el secretario de actas del 2018 que me sienta pastor, ¿no? Y entonces ya yo me pare aquí a dar órdenes como si yo fuera el pastor. ¿Cómo lo verían ustedes? Desagradable, ¿cierto? Y más de uno me dice, hermano, cuidadito que usted no es el pastor. Pero a la hora de fungir en nuestras directivas no lo hacemos así. Demos gloria a Dios. Dios nos ha llamado para que hagamos parte en sus propósitos. ¿Cierto? Dios llamó a Saúl y lo puso por rey, pero no para que él hiciera lo que él quería. ¿Cierto que no? Y Dios llamó al hermano Oscar y lo puso por pastor en Manuela Beltrán, pero no para que él haga como él quiera. ¿Cierto? Y el Señor llamó al hermano John Freddy y lo puso presidente de jóvenes, pero no es para que él haga como él quiera. Porque inmediatamente Dios llama a Saúl, le pone una tarea. Ah, si tú eres el rey, pero ahora vas a ir y vas a hacer guerra a los filisteos. ¿Cierto? Y después vas a ir con los amalecitas y los vas a destruir. Y yo no sé si a usted le parece que eso es honroso. Que Dios no solo nos llame y nos ponga en distintos cargos, sino que además Dios nos meta en sus propósitos. Eso es honroso, hermano. Que a usted lo llamen de la presidencia de la República. Hermana Gladys, señora Gladys Abello, sabemos que usted, yo le he dado gracia y la anotamos aquí en la alcaldía o no sé, en la presidencia para esto o aquello. Al menos una ceja levanta uno. Qué bendición, me tuvieron en cuenta. Y Dios llamó a Saúl para su propósito.
El propósito de Dios era que Saúl fuera y acabara con Amalek. Pero Saúl quiere hacer él sus propósitos. Y entonces él se va para Amalek, ¿cierto? Y hace la guerra y vence, porque Dios ya le había garantizado la victoria. Pero él hace las cosas a su manera. Y Dios le dijo, acaba con todo, que no quede nada. Pero salir a una guerra y no traer un botín era como perder, ¿cierto? Sí, léalo. Usted lee la Primera de Reyes y el que salía a la guerra traía un botín. Cuando Abraham salió a perseguir a los reyes que tenían a Lot, lo que traía era el botín, ¿cierto? Y nuestro corazón es así. Y Dios nos llamó para su propósito, pero nuestro propósito tiene botín. Y Dios quiere que lo dejemos todo y que todo quede para Él. Pero nosotros queremos que nos quede algo a nosotros, ¿cierto? Ustedes están serios, no me preocupen, demos gloria a Dios. Y ese es el problema de muchos. Hermano, haga esa campaña, pero hágala así, de esta manera. Llame al hermano fulano, trabaje de esta manera con aquella directiva. No, hermano, no, eso no, así no se puede, porque esto o aquello. No, hermano, hágalo así. Y al final no lo hace. Porque aunque Dios nos puso, aunque Dios nos llamó, nosotros queremos hacer las cosas para gloria nuestra. Y lo que queremos es que se diga que esa campaña fue un éxito. No porque se vean las almas, no porque los jóvenes se quedaron en bendición. No, solo porque se movió el Espíritu Santo, porque quedaron 500,000 pesos y que se diga, oh, le fue bien a Nelson, presidente de Alabanza, le fue bien. Y esa era la victoria de Saúl. No haber obedecido a Dios, sino traer el botín. Y llegar al pueblo con ganado y con gente, y traigo al rey, y lo traigo de la cabeza, y ¿cierto? Para que la gente viera, ese Saúl es tremendo. Qué hombre de guerra, se los trajo a todos. Acabó con todo y ve, y trajo bastante ganado. Y así queremos servir a Dios. Que nos quede a nosotros, que la gente hable de lo que nosotros hicimos, de la campaña en la que estuvimos, del culto en el que realizamos, la prédica que Dios nos dejó. Y cuando hablamos bonito, no, es que Dios nos permitió, es que si Dios quiere lo hacemos así, pero realmente estamos buscando nuestro beneficio. Cuando esta es la iglesia de Cristo, y es Jesús, el Cristo, el que la sustenta y la cuida. Esta iglesia le pertenece a Él, y las necesidades de esta iglesia las conoce Él. Lo que los jóvenes necesitan, lo sabe Él. Lo que necesitan las Dorcas, Él lo sabe. Y si usted quiere ser un buen líder, pues pregúntele al Señor, Señor, ¿qué haremos? ¿Será que vamos a la batalla? ¿Venceremos? ¿Haremos esa campaña? ¿Haremos ese culto? Pero no, nosotros no queremos así. Y mire que eso se evidencia en nuestra forma de orar. Nosotros a Dios le pedimos su respaldo. Eso es lo que hacemos siempre. Señor, respáldanos en esta campaña. Señor, respáldanos en ese culto. Y resulta que un respaldo es una segunda persona. Donde yo voy adelante, mi respaldo va atrás. ¿Lo han notado? Un respaldo es alguien que se encarga de lo que yo no me encargue. Nosotros tenemos que pedirle a Dios es su dirección. Señor, dirígenos en esta campaña. Señor, encamínanos. Pon tus propósitos en nuestro corazón. Que nuestros pensamientos sean tus pensamientos. Que lo que tú anhelas para la iglesia sea nuestro anhelo.
¿No es así, hermanos? No, Señor, respáldanos. Vamos por aquí, tú respáldanos. Y hagamos tal evento y que el Señor nos respalde. No, esta iglesia es de Él. Nosotros somos de Él. Y o somos siervos de Él o somos siervos del mundo. Alabanzas a Jesús. Y es que hay que entender es que somos siervos y los siervos no se manejan solos. Por más que usted sea el presidente o el vicepresidente o el secretario o el tesorero, usted no se maneja solo. Usted es siervo de Jesucristo y en tanto sea siervo necesita que le den la lección diaria, que le digan haz esto, ve por aquí, pon esto, ve allá. Pero eso es difícil. Porque es que hay que levantarse a orar temprano. Y hay que leer la Biblia. Y hay que sacrificar el botín. Nuestros intereses personales. La gloria que queremos que nos den. El reconocimiento que queremos que la gente nos ofrezca. Queremos que la gente nos vea victoriosos. Pero ¿qué tal Saúl entrando con un ejército ensangrentado? Poca gente herida, porque en una batalla siempre hay heridos, y ni una vaca. Aquí tenemos que aprender a hacer las cosas diferentes. Dios nos ha llamado a servirle a Él, y Él se mostró obediente, ¿cierto? Él no le dijo, Padre, yo quisiera sacrificar, pero no así. Más bien, ¿por qué no mejor de...? No. Esto es duro. Y sudar sangre. Y algunos creen que eso es un milagro. Sudar sangre es una enfermedad, es un efecto, es una forma en que se da a conocer que la persona tiene un estado de tensión muy fuerte. Es decir, que yo empuño aquí y aprieto de una forma tan dura que los músculos empiezan a desgarrar los vasos sanguíneos y empiezo a sudar sangre. No es un milagro, le pasa a los que tienen un estrés demasiado fuerte. Y Jesús está angustiado y su expresión no es, yo lo voy a hacer así, que Dios me respalde. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga como yo quiero, sino como tú es tu voluntad. Eso es ser servidor de Dios. Eso es servir a Jesucristo. Cuando yo pongo los intereses de Él por encima de los míos. Y pongo los intereses de la iglesia por encima de los intereses de mi comité. Porque es que los comités fueron nombrados para servir a la iglesia. ¿O miento, hermana Gladys? El comité no está puesto para enseñorearse. Hermano John Freddy, el comité de jóvenes está al servicio de los jóvenes. No es señor de los jóvenes, es el servidor de los jóvenes. Así que los intereses del comité no pueden primar sobre los intereses de la juventud. Pero lo hemos hecho diferente, ¿cierto? Demos gloria a Dios. Demos alabanzas a Jesús. Dios mío. Versículo 19. ¿Por qué no has oído la voz de Jehová? ¿Por qué no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y respondió Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Cuando desobedecemos, tendemos a justificarnos. Y yo le pido que tenga cuidado a los líderes, a los presidentes, a los secretarios. Tenga cuidado. Porque nosotros sabemos hablar, sabemos el argot cristiano. Y aunque recibimos una orden de parte de nuestro pastor, de parte de un diácono, de parte del presidente, a nosotros
se nos puede ocurrir a veces decir, no, es que yo tuve un sentir. Yo lo hice porque tuve un sentir de parte de Dios. Mire, Dios puso al presidente y lo puso a dirigir. Usted sujétese y guárdese su sentir. Porque el sentir de Saúl fue ese. No, yo lo hice como Jehová me lo mandó. Yo fui allá y destruí y arrasé. Sino que, pues, y perdonamos lo mejor del ganado porque lo vamos a ofrecer a tu Dios. Qué sentir tan bonito, ¿cierto? Hombre, qué bendición. Ese hombre Saúl, sí, ofrendador como él solo. Qué hombre para sacrificarle a Dios. Trajo ganado y trajo al rey de allá para que pasa. Qué sentir tan bonito, ¿cierto? Pero Samuel le dice, sí, muy bonito tu sentir, pero te voy a hacer una pregunta. ¿Se complace Jehová de los sacrificios tanto como de la obediencia? Saúl como que queda pensando, no, es que el sentir era bonito, sí. Y le dice Samuel, ¿sabes qué? La obediencia es mejor que el sacrificio. Y el prestar atención es mejor que la grosura. Y de pronto eso nos dice mucho a nosotros, pero para Saúl era claro. Porque es que el sacrificio era la única forma de tener una comunión con Dios. Y la grosura era lo que producía ese aroma del que hablan las Escrituras, ese olor fragante, ese olor que agrada a Dios. Era la grosura que se quemaba aparte en el altar, solita, para que emanara hacia el cielo y Dios se agradara de esa fragancia. Y Samuel le dice, mira, se agrada más Dios de que tú obedezcas y prestes atención que andes sacrificando lo mejor. Ay, no les gustó, pero es la verdad. Guárdese su sentir y obedezca. Que Dios se agrada más de que usted obedezca a que usted haga lo que le pareció más bonito. Por muy bello que sea su sentir, por mucha grosura que quiera ofrecerle a Dios, por muy grande que sea el sacrificio que usted quiera presentarle, si usted obedece, agrada más. Y si presta atención cuando le están dando las instrucciones, agrada todavía mucho más. Pero Samuel no quiere dejar a Saúl con la duda, porque de pronto Saúl puede pensar, no, ¿cómo te va a ocurrir? Mejor es la grosura. Como huele eso de rico cuando está quemando. Y entonces Saúl se lo explica y le dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Es decir, que la desobediencia, la falta de sujeción tiene dos componentes. Escúchame, por favor. Y el primer componente es la rebelión. La rebelión. Ustedes saben de qué trata. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Qué es la adivinación? La adivinación es cuando un hombre de aquella época iba donde un agorero, un adivino, un adivinador. ¿Cierto? Había dos clases de personas que veían cosas. El vidente, que las veía por causa del Espíritu de Jehová que estaba sobre él. Y el adivinador, que las adivinaba viendo los astros o tirando las suertes. ¿Cierto? Y la rebelión es comparada con la adivinación. ¿Y por qué? Le voy a explicar. Porque cuando yo busco al adivino en los tiempos de Saúl, estoy diciendo que a mí la palabra de Dios no me basta. No me complace lo que Dios dijo. Me voy para donde el adivino. Y Dios dijo que fracasarás. No, yo me voy para donde el adivino. Y el adivino me tira ahí el horóscopo y me dice que me va a ir bien.
Así que el que se rebela contra la autoridad, el que desobedece la orden que se le ha dado, está rechazando la palabra de Dios para tomar otra fuente de su propia sabiduría, de lo que creyó que era correcto, de lo que le pareció mejor. Ustedes me están entendiendo, ¿verdad? La obediencia es mejor, porque la desobediencia es rebelión y es como la adivinación. Es decir, tu palabra a mí me importa muy poco. Yo quiero hacer lo que yo he pensado, lo que el horóscopo me dijo, lo que un compañero me contó, lo que hicieron allá en la Consolópolis, no lo que hicieron en Barberena. Eso es lo que yo quiero hacer. Y resulta que Dios tiene un propósito con Manuela Beltrán. Y Dios tiene un propósito con la juventud de aquí y con las Dorcas de aquí. Y ese propósito lo conoce Él. Y a Él es que hay que consultarle. Sus pensamientos, guárdeselos para usted. Sus intenciones, guárdeselas para usted. Consúltele al que le debe consultar. Pregúntele al que tiene el conocimiento. Señor, ¿qué haré? ¿A dónde iré? ¿Qué predicaré? Aunque el Señor a veces lo mete a uno en estos problemas, ¿ve? Y lo pone a uno a predicar palabra difícil de recibir, pero bendito es su nombre. Yo soy su siervo y lo que Él diga eso haré. Así que yo quiero que usted me entienda, hermano, que no podemos seguir sirviendo a Dios por la carne y venir aquí a fingir que de verdad tenemos una comunión con Él, que de verdad estamos recibiendo de Él la instrucción, que de verdad estamos actuando en obediencia a la Escritura, a nuestro pastor, a las autoridades distritales y a nuestros directivos locales. No podemos seguir así. ¿Por qué? Continúa, poderoso es el Señor. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. ¿Qué es ser obstinado? Es cuando yo sobrepongo mi opinión y no me importa la de nadie. Eso es ser obstinado. Y para Dios eso es idolatría. ¿Y qué es idolatría? Cuando yo tengo exceso de amor o devoción por un ídolo. Y en el caso de los líderes que no se sujetan a sus presidentes, que no se sujetan a la junta local, que no se sujetan al pastor, se han hecho ídolos ellos mismos. Sí, esa es la verdad. Eso es lo que dice aquí, que cuando yo no recibo el consejo, que cuando yo no recibo la corrección, que cuando Dios me habla y me direcciona y yo le digo, no, por ahí no es, entonces el Dios que yo estoy sirviendo se llama Jorge Andrés. Y ya no puedo venir aquí a pretender que soy siervo de Jesucristo cuando estoy sirviendo a Jorge Andrés y a sus intereses. Eso es idolatría. Delicado, ¿cierto? No sujetarse es delicado. Alabanzas a Jesús. La desobediencia produce ruptura. Para ir rápido, sí. Finalmente, cuando Saúl entiende que ha pecado, entonces Samuel le dice cuál es el premio que se ganó. Si Saúl hubiese obedecido, si en vez de traer el botín para que lo reconocieran y le dieran sus aplausos, él hubiera acabado todo allá en Amalek, él hubiese tenido un reino próspero. Pero a Saúl nadie lo recuerda como un buen rey. Y es ahí donde fracasan los líderes. Es ahí donde fracasan los líderes. En no aprender a oír la voz de Dios. Se lo voy a explicar de esta manera. Esta iglesia es de Jesús, ya lo establecimos. El propósito de Él prima sobre cualquier propósito. Y cuando usted, hermano líder de cualquier directiva,
empieza a trabajar. Y lo único que usted encuentra es obstáculo sobre obstáculo sobre obstáculo y no puede vencer, es mejor que reflexione y piense si realmente lo que usted está haciendo viene de parte de Dios. Porque cuando uno hace las cosas en la dirección de Dios, sí encuentra obstáculos, pero la victoria se hace latente. Así que si usted no quiere tener un ministerio de fracaso, si usted no quiere ser recordado como el secretario de aquella directiva, el presidente de esa directiva, es mejor que aprendamos a escuchar la voz de Dios y a seguirla. Ser desobediente nos saca del propósito de Dios. Ya establecimos que Dios tiene un propósito para esta iglesia, según la necesidad que tiene cada uno de nosotros. Pero empezar a obrar según nuestra voluntad, a que Dios nos deseche, que fue lo que le pasó a Saúl. ¿Cierto? Porque si esta es la casa de Dios y aquí se hace lo que Dios diga y empieza uno de nosotros a ser rebelde, ¿qué tiene que hacer el Señor? Como en la escuela, a la esquina, y las manos en la cabeza, y hace años lo arrodillaban a uno sobre el café. ¿Cierto? No me tocó, ¿no? Pero me contaron. Ser desobediente nos lleva a exigir reconocimiento. Yo sí quiero leerlo. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy el reino de ti, Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Y él le dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Eso dice el verso 30. Cuando usted empieza a obrar por fuera del propósito de Dios, una de las alertas que usted puede tener en cuenta es el hecho de estar buscando y exigiendo que se le obedezca. A un líder que tiene que estar diciendo: obedézcame, 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 sujétese, 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 se salió del propósito de Dios. Porque esta es una iglesia que sabe seguir a Jesucristo. Mire, la palabra dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Cierto? Cuando un líder habla la voz de Dios, cuando un líder habla las palabras de Dios, ¿qué hace la iglesia? Lo sigue. Pero cuando un líder tiene que estar detrás de la gente: vea, hágale, vea, muévase, vea, haga aquello, haga lo otro, y no alguien lo obedece, reflexione. Usted se salió del propósito de Dios. Vuelva al propósito de Dios y la gente lo encaminará. Eso fue lo que hizo Saúl. No, Samuel, sí, yo pequé. Pero hombre, venga, vamos acá para que la gente me honre. Hónreme delante de los ancianos. Reconózcame. Aquí está Saúl, el rey de Israel. Esos son síntomas. Por último, el servidor desobediente finge tener comunión con la palabra. Saúl le pidió a Samuel que volviera con él para que adoraran a Dios. Eso está en el versículo 35. Y en el 35 dice: y nunca después volvió Samuel a Saúl en toda su vida. Samuel era el profeta. Samuel era la personificación de la palabra en ese momento. Saúl era el siervo. Nunca más tuvieron comunión. Debemos preocuparnos, hermanos. Queremos un 2018 en victoria. Que Dios nos use para que esta iglesia crezca. Que Dios tome esos vasos que Él mismo ha nombrado y los convierta en vasos de honra, donde su gloria se mueva en cada vida. Que Él nos use para romper cadenas, para ganar almas, para fortalecer a los recién convertidos. ¿Cierto? Pero tenemos que entrar en el propósito de Dios.
y no hacer las cosas para nuestro beneficio, para que nos reconozcan, para que la gente sepa. Los proverbios están llenos de esa frase que dice que Dios exalta al humilde, pero al altivo mira de lejos. Y nosotros creemos que andar humildes es andar así. No, ser humilde es reconocer quién soy, hasta dónde alcanzo a llegar. Y si soy vocal, hombre, qué privilegio, eso soy, vocal. No soy presidente, no me porto como presidente. Si soy secretario, eso soy. Sea humilde y sea un buen secretario, pero no se porte como presidente. Y si usted es el presidente, no se porte como el pastor. Sea el presidente. Que Dios lo ha puesto en un lugar especial y Dios se encargará de ponerlo todavía más alto. Porque Él dijo, en lo poco has sido fiel, sobre mucho. Dios los bendiga, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Usa mi vida, yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Usa mi vida, Señor, usa mi vida. Con todo el cariño de mi corazón, que aunque indigno soy, aunque nada tengo, que ofrecerte divino Señor. Quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón.